fortaleciendo nuestra fe en el Jesús revelado de Génesis a Apocalipsis. Fortaleciendo nuestra fe en el Jesús revelado del Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vamos a darnos cuenta de que Dios revela a Jesús en toda la Biblia. Mucha gente separa el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento y creen que no tiene que ver nada con Jesús. Y ese es el propósito de Dios hoy para nosotros como iglesia, y todos los que nos vean por internet hoy o en algún otro día o en otras naciones que nos estén mirando, puedan comprender que Jesucristo es el Dios que vive eternamente y para siempre, que es el Jehová del Antiguo Testamento, el gran yo soy, que era, que es y habrá de ser por toda la eternidad. Y todos decimos amén. Muy bien, dáselo fuerte. Comenzamos. Alguien dijo en alguna ocasión una gran verdad: no necesitamos interpretar la Biblia, ella se interpreta a sí misma. Lo que tenemos que hacer es leerla y volverla a leer, y nos vamos a dar cuenta que la Biblia no necesita una interpretación externa, solita tiene las respuestas a todas nuestras necesidades y preguntas. Para la enseñanza de esta noche o el día de hoy, buscaremos descubrir la revelación de nuestro Señor Jesucristo dentro de las páginas de las Sagradas Escrituras, y por lo tanto estaremos sumergiéndonos en las palabras que dan testimonio de Él. Y estas palabras las encontramos en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, y es Jesús. Por eso es necesario refrescar un pensamiento, refrescarlo, porque ya lo conocen algunos. El Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Eso ya lo sabían algunos, y si no, para que lo aprendan hoy. El Antiguo Testamento, dice, el Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo. El Nuevo está contenido en el Antiguo. Y en el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento. Bueno, conforme vayan leyendo las Escrituras y escuchando mensajes, van a ir comprendiendo esta gran verdad. Ahora, ¿están listos para conocer más de nuestro Señor Jesús? ¿Están listos para conocer más de nuestro Señor Jesús? Porque Dios les va a responder a aquellos que están listos, aquellos que dijeron, sí, aquí estoy. Entonces tú crees que no, pero el Señor te va a dar una palabra. No sé si alcanzas a entender todo el mensaje, porque a veces sucede que viene el mensaje y tocan varios puntos y otras cosas, pero a mí Dios me habló en un punto, me habló tan claro que para mí fue suficiente. Escuché la voz de Dios, escuché el mensaje, escuché la dirección, escuché la guía que necesitaba, la promesa de una bendición, y eso fue suficiente para lo que Dios me trajo. A veces no comprendemos todo, a veces nada más el 50%, a veces el 70%, a veces el 20%, otros nomás el 10%. Bueno, te llevaste algo. Lo importante es que Dios no te saca de aquí igual que como entraste. Nunca, si pusiste atención, nunca vas a salir igual. Por eso les preguntaba yo, ¿están listos para conocer más de nuestro Señor Jesús? Amén. Y para apoyarnos en esta afirmación, el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 18 de segunda de Pedro. Vean lo que dice el Espíritu Santo. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Fíjense, una palabra exclusivamente para decirnos, el Espíritu Santo, Dios nos está diciendo: jóvenes, adultos, niños, iglesias, mijes, antes que todas las cosas, crezcan en el Señor Jesucristo. Crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero utilizo una palabra antes: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia es el favor de Dios. Jesucristo es la gracia encarnada, es el favor de Dios encarnado. No lo podemos merecer, pero Dios le agradó venir a regalarse con nosotros y a decir: aquí estoy, tómenme, yo soy su hermano mayor, voy a dar mi vida por ustedes y les voy a abrir el cielo para que todas las bendiciones que sean mías sean para ustedes también. Muy bien. Hoy buscaremos, por tanto, descubrir revelaciones de nuestro Señor Jesucristo dentro de un contexto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podríamos terminar nada más con 2 capítulos de Génesis, no terminaríamos en toda la noche, pero vamos a ir leyendo la palabra. La misma palabra nos va a ir hablando, la misma palabra va a ir tocando los puntos y los temas. Yo casi hoy nomás vengo a leerles la Biblia, pero si ustedes ponen atención, la Biblia es la palabra de Dios y es Dios hablándome a mi corazón, y cuando yo me pongo listo voy a escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, Génesis 3:15, 3:14 y 15, 3:14 y 15. 3:14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces, Satanás sabía y sabe y esperaba que el hijo de una mujer lo mataría, le daría en la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando al mundo para la venida de su Hijo Jesucristo como el Salvador, el que le iba a dar en la cabeza a la serpiente. En el mismo Génesis comienza Dios a hablarnos de Jesús, el Salvador. Porque ¿quién le dio en la cabeza a Satanás? Se lo dio ya, porque nosotros estamos aquí hace 2000 años. Le dio crán. Bueno, ¿qué es crán? Le dio matarile. ¿Qué es matarile? Le ganó, le dio en la cabeza, le dio con un garrote. Entonces todas estas cosas son cosas que Dios nos da. Así es que vemos que esto se cumplió y nos llena de gozo. Y vemos una cosa que además nos enseña. Todo esto fue por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Y debemos de aprender una cosa: la desobediencia siempre trae consecuencias. Por si pensabas desobedecer, si pensabas decir: ¿será que hago esto? Yo sé que está malo, pero pues, acabo tantito, no es tantito. Y acabo, como dicen cuando van a la cantina, una no es ninguna. Entonces ahí empiezan a beber y se emborrachan y después viene el problema. Así es que la desobediencia tiene consecuencias. Génesis 2, 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre todavía no desobedecía. El ser humano todavía estaba en integridad, en santidad. Pero Dios le dijo: de todo árbol, le dio un mandamiento:
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En esa frase, Dios estaba estableciendo la ley de lo que causa el pecado. La causa del pecado, el intérprete teólogo de Dios, el apóstol Pablo, escribió en Romanos: porque la paga del pecado es muerte. Ahí estaba, Dios le dijo: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces, acabamos de leer precisamente esta mención de la palabra donde el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo gratuito de Dios, es la vida eterna. Entonces vemos que la acción de desobediencia que hicieron Adán y Eva los quitaron, los desplazaron de aquella bendición de la vida eterna. La desobediencia les robó, les quitó, los despojó de la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la vida eterna, estaban en vida eterna. Y no nada más fue Adán y Eva, con ellos nos arrastraron a toda la humanidad. A toda la humanidad nos hicieron que perdiéramos la vida eterna. Vamos a ver por qué. Ahí mismo en Génesis 2, 8 y 9 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, pongan atención, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ustedes observan ese versículo, van a darse cuenta que dice que Él hizo todo árbol delicioso y bueno para comer, pero también menciona dos árboles en forma especial. Y el primero que menciona es el árbol de la vida. Muchos leen la Biblia, muchos leen las Escrituras y nada más se fijan en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca se fijan en el árbol que antecede al árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de la vida es y representa a nuestro Señor Jesús. Pero vamos adelante. Sencillamente, ¿por qué digo que representa al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús, cuando estuvo aquí, oí su voz escrita en la Biblia, y cuando la leo, yo la oigo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, pero dijo: yo soy la vida. Entonces, la representación de Jesús revelado en el Antiguo Testamento, en el mismo libro de Génesis, los principios, los comienzos, allí encontramos que Jesucristo se está revelando, y el primer árbol que se menciona es el árbol de la vida. Así es que ya estás aprendiendo entonces, mi Señor Jesús es el árbol de la vida. Es el árbol de la vida. Y entonces seguimos leyendo. Dice: y dijo Jehová, en Génesis 3, versículos 22 y 23, y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que Dios le dijo: de todo árbol, del árbol de la vida, pero de este no comas. Dentro de todos los árboles deliciosos que Dios puso en el huerto, había colocado este árbol
que les acabo de mencionar. Y mientras el hombre, o sea, Adán y Eva, comieran de ese árbol, nunca morirían. ¿Por qué lo acabo de afirmar? Porque hemos leído lo que dice Génesis, ahí en el capítulo 3, dice: dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cuál es el poder que tiene aquel árbol si comemos de él? Que cuando uno come del árbol de la vida, vive para... ya están apareciendo cositas en el Génesis. ¿Cómo? En el Génesis habla de Jesús. Vive para siempre. Por eso dice, por tanto, el propósito de Dios era que viviésemos eternamente y que no sufriéramos muerte. Pero también puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué? Ayer que estaba con unos hermanos en el café de bienvenida, les hablaba de este punto también. Les decía de esto, que Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para mostrarle a los seres humanos que eran libres de pensar, de actuar, que no eran unas máquinas, que no eran robots, como aquel robotito que se llamaba R2D2. R2D2, andaba ahí con una maquinita, ¿no? Entonces, no somos máquinas. Quisiéramos a veces que Dios nos guiara y nos dijera: ay, ve a hacer aquello, y no pensar ni hacer nada, que Él haga todo por nosotros. Pero no. Dios creó a unos seres humanos a su imagen y semejanza. Nos creó con capacidades, con habilidades, con inteligencia, con sabiduría. Nos dio capacidades para crear. Nosotros podemos crear. Es más, ¿por qué existen los aviones? ¿Por qué existen los autos? ¿Por qué existen tanta ciencia, las computadoras y todo? Porque Dios le dio al hombre capacidades, habilidades para generar conocimiento y crear las cosas. Y eso es muy importante en cuanto a la comodidad en la cual vivimos. Entonces puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para mostrarle a los seres humanos que eran libres, que tenían libre albedrío, que tenían la capacidad autónoma de decidir qué hacer y qué no hacer. Tenemos la capacidad de decir: esto hago o esto no quiero y no lo hago. El ser humano no obtenía ningún beneficio al conocer el mal. ¿Qué beneficio? Piénsalo, ¿qué beneficio tenemos como seres humanos conociendo el mal? Si lo único que conocíamos como humanidad, como Adán y Eva, era el bien. Y en el bien se encuentra todo lo bueno. En el bien hay toda bendición que Dios tenía dispuesto para ellos: amor, gozo, paz, alegría, provisión, abundancia. Dice la Biblia que creó y los puso en el huerto donde había de todo, y además que había unos ríos que tenían piedras preciosas, otro que oro y no sé qué tantas cosas. Lean la Biblia. Dios los había rodeado de riquezas, de todo lo bueno. ¿Qué más podían anhelar? ¿Qué más podían desear? Tenían capacidades, inteligencia para hacer. Entonces, ¿qué bendición podía haber tenido conocer el mal? El mal es odio, es rencor, es tristeza, es miseria, es debilidad, es enfermedad, es muerte, es dolor, es angustia, es aflicción, pobreza, odios, celos, envidias, codicias, desviaciones sexuales, brujería, hechicería, negación de Dios. ¿Qué trae de bueno eso? Quiero que me digan. Entonces, el diablo fue muy astuto al ir a tentar a Adán y a Eva.
Y les dice: seréis como Dios, conociendo el bien y del mal. Pero a Dios no le interesaba que conocieran el mal, porque Él ya conocía el mal, ya sabe lo que es el mal. Pues había sacado a Satanás del cielo, lo había arrojado a la tierra. Él sabía que estaba aquí, Él sabía todo lo que iba a pasar, pero le dio al hombre una oportunidad de decidir y darse cuenta de que la bendición está en la obediencia y no en desobedecer a Dios. Amén. Bien, seguimos, dáselo fuerte. No teníamos ningún beneficio al conocer el mal, porque produce debilidad, enfermedad y muerte. A partir de ese momento se estableció una relación rota, y no nada más rota, separados de Dios, sino que hubo otra relación que se estableció, la del hombre con la serpiente. A partir de ese momento, el hombre se dio cuenta que la serpiente buscaba su mal. Se dio cuenta. Pero tuvieron que ser sacados del huerto, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso dijo Dios que no coman del árbol de la vida, porque van a vivir eternamente. Fuera del huerto, fuera de donde estaba la bendición de la vida. A partir de allí, la simiente de la mujer y Satanás personificado en la serpiente estuvieron en una constante enemistad. Y la palabra enemistad en el Antiguo Testamento, ahí en Génesis, es la palabra Eva, que significa odio profundamente arraigado, hostilidad intensa, que a menudo resulta en asesinato. Habla de un enemigo peligroso, un enemigo traicionero, y este era el mismo Satanás personificado, que se volvió enemigo de la mujer y de la simiente de la mujer, porque Dios acababa de decirle que de la simiente de la mujer la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza. A partir de ese momento, Satanás, el diablo, sabe que de la simiente de la mujer iban a nacer. Por eso vemos, o al menos nos damos cuenta, que la mayoría de las veces, porque Dios es sabio, y el diablo pues es muy sabio también en muchas cosas, pero nunca más que Dios. Él sabía que Dios escoge personas para seleccionar y enviar a sus profetas, hacer nacer a sus profetas, hacer nacer a sus reyes y todo. Por eso vemos que la mayoría de las mujeres que eran en las Sagradas Escrituras eran estériles. El diablo les produce esterilidad para que no tuvieran un hijo que pudiera ser aquel que le aplastaría la cabeza a él. Entonces buscaba las esposas del sacerdote Zacarías, la esposa de Cristo. Eran puras mujeres estériles que estaban teniendo, comenzando, acuérdense, desde de la esposa de Jacob, que no podía tener hijos. Y ahí empezamos a ver varias circunstancias de esto en cuanto al celo de Satanás. Pero él es un enemigo intenso que a menudo resulta en un asesinato. Tiene una enemistad con la raza humana, tiene una enemistad. Por eso él quiere solamente atacar, destruir. Y el Señor Jesucristo lo dijo cuando vino: Satanás no vino sino para robar, hurtar, matar y destruir. Entonces vemos que la enemistad en los ojos de Dios es fuertemente sancionada. Así es que nosotros tenemos una enseñanza ahora. Si nosotros tenemos una lucha contra el diablo nos ha envenenado y ha hecho que entre nosotros tengamos enemistades. ¿Qué
que tengamos problemas, celos, envidias. Y entonces no nos damos cuenta que esos tipos de sentimientos y emociones fueron fundamentadas precisamente en el mismo corazón del enemigo de Dios y el enemigo nuestro, de tal manera que vean lo que dice el Señor en Números 35, 20, 21, dice: y si por odio, está hablando de una disciplina, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida, y el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Dios sanciona la enemistad porque Él sabe que esa enemistad fue originada en el huerto de Edén por el mismo Satanás, y porque quiere destruir a la humanidad. Y Dios nos está previniendo a nosotros: cuidado, no establezcas y hagas enemistad con la gente, soluciona tus problemas, porque hay juicio sobre esta acción de nuestras mentes y nuestros corazones. Por eso vemos que la enemistad se inició en el huerto entre la serpiente y la humanidad. Cuando Dios maldice a la serpiente, es decir, a Satanás, y le dice que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza, por eso Él establece una enemistad profunda, y el diablo hace que nosotros nos separemos de Dios de tal manera que hace que la humanidad se separe de Dios. Y allí empezamos a ver cómo Santiago 4:4 dice vean lo que dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Enemigo de Dios. La enemistad es ser un enemigo. El enemigo, el diablo, busca querer hasta matar. La enemistad se ve en las mentes humanas carnales, no regeneradas, que no han sido transformadas. Muy importante que medites esto. La enemistad se ve en las mentes humanas carnales, no regeneradas, que no han sido transformadas. Así es que si tú eres un hijo de Dios y has sido transformado, has sido regenerado tu mente, tú no estás en enemistad con Dios. Tú buscas agradarle, buscas honrarle, pero empieza a pensar: hay muchas personas que tú conoces que están en franca enemistad contra Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice: por cuanto los designios de la carne, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden sujetarse. Los que tienen una mente corrompida, una mente alejada de Dios, se han constituido en enemigos de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso también le escribe a los Gálatas y les dice: tengan cuidado, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Todo creyente en Cristo tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y el Espíritu Santo siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo cuál es la voluntad de Jesús, cuál es la voluntad del Dios eterno, cuál es la voluntad de aquel que vino a salvarnos. Y nos dice que en Gálatas 5:17 al 21, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. No está hablando de tu espíritu, está hablando del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. El Espíritu de Dios que mora dentro de ti. ¿Y cómo vino a morar dentro de ti? Porque le abriste tu corazón a Jesús un día, lo llamaste a entrar
y Él entró a vivir dentro de ti, y el Espíritu Santo fue puesto como un sello, como una marca. Por eso le llama las arras del Espíritu, como la garantía que le da el esposo a la esposa cuando recién se casan. Le dice: estas son las arras, para que la garantía de que nunca te va a faltar nada. Así Dios nos dejó al Espíritu Santo dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, pero nosotros seguimos siendo descendientes de la raza humana caída que viene de Adán y que viene de Eva. Pero de esta corriente de seres humanos, de toda esta corriente de seres humanos, hay dos grupos. Y quiero decirles que el grupo total y casi completo son aquellos que nos rebelamos contra Dios. Y a partir de que Dios empezó a hablar del Mesías que vendría, la gente antes del Nuevo Testamento que esperaban al Mesías, que tenían fe en el Salvador que iban a venir, esa fe les daba su salvación. ¿Se entiende? Quiere decir que si nosotros ponemos aquí, otra vez utilizo el púlpito. El púlpito lo utilizo como el tiempo en que Jesús viene. Antes de Jesús vino la promesa: Cristo va a venir, la simiente viene. Era al que esperaban, al Mesías, el que vendría del cielo, el que descendería de Dios, vendría de parte de Dios a libertarnos, a salvarnos. Entonces toda la gente que esperaba y que tenía esa fe eran salvos en el Cristo que vendría. Vino Jesús hace 2000 años, y entonces toda la gente que hemos nacido en estos 2000 años, nosotros no volteamos al futuro como volteaban los del Antiguo Testamento. Nosotros volteamos al pasado y vemos la cruz, y en la cruz nosotros sabemos que está el Mesías, el Salvador, el Cristo en griego, que quiere decir lo mismo. Cristo en griego es lo mismo que Mesías en hebreo. Entonces se junta que Jesús, el Cristo, el Salvador que bajó del cielo, es aquel que fue crucificado en aquella cruz. Y todos los que tenemos fe en lo que Él hizo, somos salvos, somos perdonados y tenemos vida eterna. Quiere decir que nosotros salimos de ese grupo que vino a partir de que Eva y Adán pecaron. Entonces toda la humanidad estaba corrompida, toda la humanidad estaba muerta, pero había algunos que tenían esa esperanza, muy pocos, y ahorita lo vamos a ver. De tal manera que encontramos que la enemistad de las mentes humanas y carnales no regeneradas es porque no han sido transformadas, no han sido transformados. Pero la descendencia del diablo, de la serpiente, son aquellos que le obedecen, se complacen y hacen todo lo que el diablo quiere, aunque no se dan cuenta. Les gusta hacer lo malo, quieren hacer lo malo y no saben que son una generación que va rumbo a la muerte eterna. Cuando Jesucristo estuvo aquí, Él definió y dijo en Juan 8:44, y ahí vemos lo que aprendemos en el discipulado, donde la familia, ¿es la familia? Donde la familia de Dios y la familia del diablo. Para muchos es muy tremendo cuando toman esa lección, pero ahí les voy, ya estamos adelante. Dice Juan 8:44, Jesucristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración del Señor Jesucristo, hablándole a seres humanos!
Seres humanos que Él como Dios había creado, había formado. Pero Jesús como Dios y como Hijo de Dios y como el Salvador del mundo sabía que Él venía a rescatar a ellos y a toda la gente que estaban, pues podemos decir, engañados o compenetrados en la maldad, en un pensamiento, en un constante hacer lo malo, en un constante de maldad, de podredumbre, de celos, de envidias, de odios, de resentimientos, de muerte, de asesinatos, de tantas cosas que el mundo estaba haciendo. Y ellos tenían envidia de Jesús. Y les dice: ustedes tienen envidia de mí y me quieren matar porque yo les hablo la verdad. Les hablo la verdad. Mucha gente no quiere estar con Jesús, ni hablar de Jesús, ni soportan a Jesús, porque los encara y les dice de cara, de frente, sus pecados. Y les dice: por cuanto tú eres adúltero, porque cuanto tú eres fornicario, porque cuanto eres un desviado sexual, porque cuanto eres, no vas a entrar en el reino de los cielos. Arrepiéntete y cambia. Es mi oportunidad. Entonces les dicen ellos: no, es que nosotros no somos hijos de Dios. Y les dijo Él: no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Hijos de vuestro padre el diablo, no son hijos de Dios. Y por eso me quieren matar, porque yo les digo la verdad. Por eso inmediatamente nos damos cuenta que Dios define, a partir de que Él llega y de la gente que ha tenido fe, que en el mundo hay dos grandes familias: la familia del diablo y la familia de Dios. Y es cuando nos damos cuenta que la palabra continúa diciéndonos que en Génesis 3:20: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ahí nos vamos a dar cuenta de una enseñanza. Siempre hemos pensado que sí es cierto, tenemos la herencia de Adán, tenemos la herencia de Eva, y por eso somos pecadores. Pero la existencia como seres humanos se la debemos a la mujer. Se la debemos a la mujer, no tanto al varón, sino que Dios estableció al varón, pero sin la mujer no hubiera habido nada. Y ahí vemos, por eso dice: y llamó a Adán, que era el hombre más sabio, el nombre de su mujer Eva, y eso fue antes de pecar, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La descendencia o simiente de la mujer incluye a todos aquellos que nacerían a través de ella y de las generaciones que vendrían. Quiere decir que la descendencia, simiente de la mujer, nace toda la humanidad. Y así estamos viendo el desarrollo que la Biblia nos muestra acerca de la humanidad con sus dos descendencias: la del diablo y de la mujer. ¿De dónde nacieron? De la mujer, pero solamente que una se inclinó para hacer la voluntad del diablo y la otra continuó tratando de hacer la voluntad de Dios. Y su desarrollo lo encontramos con múltiples facetas, de tal manera que llega el punto de la multiplicación de la raza humana. La raza humana siguió creciendo y decidió seguir sus deseos carnales con sus pasiones, y llevó a la humanidad al punto donde Dios dijo esto en Génesis capítulo 6 del 5 al 8. Llegó un punto en que la humanidad se había multiplicado, había crecido, y allí en Génesis 6 del 5 al 8 leemos lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el qué. Pero vean lo que dice: vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Siempre vamos a encontrar a un Dios de gracia, un Dios de gracia. Y puedo decirte que tú y yo estamos aquí no porque lo merezcamos, sino porque un día Dios tuvo gracia de nosotros, de nuestros padres, los que nos enseñaron el camino de la palabra, y de los que se están convirtiendo, y cada día Dios sigue rescatando más y más gente. Por eso Noé recibió instrucciones de construir un arca, un gran barco donde él y su familia serían preservados de morir, y los animales que Dios determinó que entraran en el arca. Y luego vemos que Dios bendijo a Dios y a Noé y a sus hijos. ¿Y qué había pasado? Vemos que vino el diluvio, entraron en el arca, estuvieron allá los 150 días o algo así, 150 días. Bueno, ya no me acuerdo más o menos, pero 150 días estuvieron en el arca. Estuvo lloviendo, se cubrieron los montes, hasta el monte Ararat, allá las montañas del Himalaya. Todo fue lleno de agua, algo increíble, hasta que no te das cuenta que cuando llueve y cuando hay fuentes de agua, todas las toneladas de millones de litros que hay en el aire, más los mares, y acaban de descubrir, y no sé en qué parte del centro de la tierra, que hay una cantidad de agua mayor que la de los mares. Es que les digo una cosa, por eso dice que reventaron, Dios soltó las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Yo había pensado que eran los lagos y todo, pero ¿cómo? Eran fuentes. Entonces sacó toda esa agua. Llegó un momento en que Dios la reservó y está guardada allá adentro. Bueno, Dios nos sigue enseñando y nos está revelando su amor, su poder y su enseñanza. Y entonces, ya cuando terminó lo del diluvio, bendijo Dios a Noé y a sus hijos en Génesis 9, del 1 al 3. Y les dijo: fructificados, multiplicados y llenad la tierra. Y el temor de ustedes y el miedo estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en los peces del mar, y en vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo. Seguimos leyendo en Génesis ahora el capítulo 9, pero versículos 18 y 25. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó a Noé labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, ¿cuáles eran los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Bueno, pues Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, dice que cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Hay muchas personas, y yo estoy convencido de ello, que este Cam no nada más llegó y lo vio. Algo le hizo a su papá, porque dice la Biblia que supo lo que le había hecho.
supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. A partir de lo que sucedió en ese momento, nosotros podemos entender que la simiente de la mujer iba a estar expuesta al ataque del enemigo. Dios había mencionado que que la simiente del diablo golpearía el talón de la simiente de la mujer, y en ese momento la humanidad y el futuro que representaba a toda la humanidad, que era a Jesús. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque al igual que en el huerto del Edén, y Eva y Adán fueron tentados, engañados y seducidos por la serpiente, cuando Dios hace a Adán y a Eva en el huerto, ellos eran perfectos. Viene la serpiente, les habla, los convence, les dice, los provoca, los incita. ¿A qué? Nosotros llamamos la palabra pecar. Al incitarlos a pecar, quiere decir que estaban apartándose del propósito de Dios, haciendo algo que Dios no le agrada, porque Dios siempre quiere que hagamos lo bueno. Así tan sencillo. Todo lo que no es bueno es malo, y lo que es malo es pecado. ¿Para qué le buscas más? Ahí andamos con cientificismo. ¿Será que sea malo? ¿Será que sea malo? ¿Que no piensas que es malo? ¿Que no sabes que es malo? ¿Que no sientes que la conciencia te está diciendo que es malo? Pues eso, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque cuando Adán y Eva estaban así, ellos decidieron, cuando la serpiente les dijo: no moriréis, les estaba diciendo una cosa contraria a Dios. Le creyeron más al mentiroso. Por eso Dios le puso al diablo los dos nombres que nosotros conocemos: primero diablo y segundo Satanás. Diablo quiere decir mentiroso y Satanás engañador. Entonces Dios nos revela quién es Satanás, y en ese momento nos damos cuenta de que engañó, sedujo, mintió y lo convenció, y ellos tomaron la decisión, al fin de cuentas responsables, porque no queremos echarle la culpa como Adán se la echó a Dios. La mujer que tú me diste, le echo la culpa a Dios y a la mujer. Entonces vemos que eso que pasó en el huerto del Edén pasó unas generaciones. Dios, viene Noé, destruye a la humanidad y da oportunidad a una familia que ante los ojos de Dios eran más o menos rectos, no estaban tan corrompidos, y encontraron gracia. No porque eran sin pecado, santos como Adán y Eva, no, encontraron gracia. Una vez que sacan y que empiezan a multiplicarse y que empiezan a reproducirse, pudieron, imagínense, tuvo el tiempo de sembrar una viña, de crecer las uvas, y Noé todo un tiempo hizo un buen vino, lo tomó, se emborrachó, estaba en su tienda, y llegó Cam, vio a su padre desnudo. El diablo estaba contaminando su mente. Contaminó su mente. Lo tocó, lo manoseó. ¿Qué había hecho? No sabemos. Ni queremos pensar más. Pero sí imaginamos que atentó contra su padre. No nada más lo vio desnudo. Sencillamente la Biblia se reserva ciertas cosas, pero dice: por cuanto le había hecho su hijo más joven, y lo maldijo. Por eso vemos que Cam fue tentado para hacer algo indigno contra su padre, lo que le valió recibir estas palabras: maldito sea Canaán, y siervo de siervos seguirá a sus hermanos. Y la lucha de las dos familias, la del diablo y de la simiente de la mujer, se vuelve a manifestar nuevamente cuando era una oportunidad para el diablo, buscando lastimar y destruir la simiente de la mujer. El decreto, lo vemos en el decreto de Faraón, buscando matar a todos los bebés varones al nacer,
En el Nuevo Testamento encontramos a Herodes decretando matar a los bebés varones en la tierra de Zabulón y Neftalí. ¿Por qué? Porque buscaba matar ¿a quién? A Jesús. La buena noticia nos hace recordar las escrituras que dicen en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa era la noticia. La buena noticia es que la palabra no dice la simiente de Adán. Acabamos de leer que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La buena noticia es que la palabra no dice la simiente de Adán, sino la simiente de la mujer. Por eso leemos en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiere decir que el cumplimiento se dio y vino. Y vean lo que dice Mateo 1:18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Entonces vemos que el diablo bien pudo atentar contra la vida de Jesús. Pero el diablo en su pensamiento, él dijo: el hijo de María, no, porque José quería dejarla. Quiere decir que no es su hijo. Entonces, ¿de quién es hijo? El diablo nunca pensó que el Espíritu Santo engendrara a María, porque no había ningún otro antecedente en toda la humanidad. No había otro antecedente que el Espíritu Santo engendrara un hijo. El primer Adán fue creado del polvo de la tierra, no nació de mujer, y tuvo vida por el aliento de vida de Dios. Entonces este ser que venía de la Virgen María, y toda la gente, ¿saben qué dijeron? Se dieron cuenta de que Jesús no era hijo de José. Se corrió la voz. No, hombre, tú no estás para saberlo, ni yo para decírtelo, pero fíjate que María no es su esposo y ya la iba a dejar, pero como es bueno José, lo recibió y toda la cosa. Y pensaron que había sido de otro. ¿De quién? De otro. Entonces el diablo dijo: no puede ser el hijo de la simiente un producto de fornicación. Por eso no se sospechó de Jesús. Cuando ya vinieron los magos, cuando ya vinieron entonces Herodes, el diablo se dio cuenta y quiso mandar matar a todos los niños, pero ya era demasiado tarde, porque ya había venido. Por eso le llamaron a Jesús
lo ofendían diciéndole: ¿tú qué nos vienes a decir si tú eres hijo de fornicación? Cuando María había sido una mujer pura, limpia, digna, no digna porque nadie era digno, sino que Dios la consideró digna de que Él viniera y tuviera a su Hijo Jesús. Y allí encontramos a Jesús luchando y marcado en las Sagradas Escrituras. Entonces vemos que Jesús estuvo físicamente entre nosotros. Él mostró claramente, sin lugar a dudas, que Él era el Mesías prometido en el libro del Génesis, que vendría a darle a la cabeza a Satanás al subir a la cruz por su propia voluntad, a cumplir el amor y la justicia del Padre a nuestro favor. Mientras Él andaba haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, aquella noche, cuando celebró la Pascua, vemos que Judas Iscariote le dio entrada en su mente y en su corazón a Satanás. Él permitió que el mismo diablo entrara en su persona, a pesar de toda la demostración de los milagros que había hecho. Vemos que Jesús era el Hijo de Dios, y él creyó que con Judas, y en Judas, el diablo creyó que con Judas ya tenía la llave maestra para matar al Hijo de Dios y así declararse en victoria. Lo que no sabía Satanás es que nuestro Dios, pongan atención porque ya vamos de final. Lo que no sabía Satanás es que nuestro Dios es infinitamente sabio y que había preparado su victoria de una manera que nadie pudiera darse cuenta. Esa manera maravillosa y gloriosa que aún hoy muchos no entienden. Porque si el diablo se hubiera dado cuenta del plan de Dios y de lo que iba a ocurrir, nunca habría buscado matar a Jesús crucificado en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo lo describe así en 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fíjense, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta quiere decir que un misterio es la sabiduría oculta de Dios, pero que ahora a nosotros se nos revela. Deja de estar oculto para manifestarnos una cosa gloriosa que Dios tenía escondida, pero que ahora nos la revela a nosotros para que nos gocemos y brinquemos, saltemos de alegría, sabiendo de que gracias a esa sabiduría que tiene el Señor, podemos estar hoy como estamos declarando la victoria. Vamos a continuar porque no hemos terminado y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Cuando habla de los príncipes de este siglo, está hablando de los reyes y de los gobernantes de las naciones que están bajo el dominio de Satanás, de la generación de nacimiento de la generación de nacimiento del diablo, dominados por principados, gobernadores de las tinieblas, de toda nación y de todo reino. Los príncipes, los principados no se dieron cuenta, ni el mismo diablo. Ahora ya estoy hablando de los principados demoníacos, de los gobernadores demoníacos, de las huestes espirituales de maldad demoníacos. No se dieron cuenta de que con la muerte Jesús le quitó a Satanás todo el poder y el control que él tenía
sobre nuestras vidas, porque con su muerte pagó todos nuestros pecados y con su sangre derramada en la cruz le quitó las llaves de la muerte, le quitó todas las actas que tenía en contra de nosotros. Y él pensó que convenciendo a Judas y endemoniándolo y haciendo que cumpliera su propósito de entregar a Jesús y llevarlo a la muerte, el diablo estaba feliz viendo cómo lo azotaban, cómo lo golpeaban. Decía: te derroté, yo gané. Pero no sabía que cada gota de la sangre estaba limpiando pecados nuestros, porque era la vida entregada. Que cada herida estaba trayendo sanidad para nuestros cuerpos en el futuro y en los siglos adelante. Cuando Él subió a la cruz y derramó su sangre y te entregó su vida, Él le quitó las llaves de la muerte, del infierno. Y cuando Él resucita de los muertos, la gloria se manifiesta. Y Satanás supo en ese momento que estaba totalmente derrotado. Ponte de pie. El apóstol Juan recibió la revelación de lo que es el cielo y los tiempos futuros en el libro de Apocalipsis. Y ahí terminamos Génesis a Apocalipsis. Vemos a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Lean conmigo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 21, 3 y 7. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, óiganlo, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y todos decimos amén. Juan vio la cadena con que Satanás fue encadenado y fue arrojado al abismo, y va a estar encerrado. Bueno, ya no quiero entrar a otro tema. Preciosa la enseñanza, pero quiero que vean la autoridad de Jesús. Aquel que lo mató, aquel que desde el inicio estableció su venganza contra Dios, haciendo caer a la humanidad. Si es cierto, la humanidad nos desviamos, pero se abrió un camino de salvación y de victoria en Cristo. Cristo Jesús es el Salvador. Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios.
murió, fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y te está diciendo que todo el poder y toda la autoridad están en sus manos. Ese es el Jesús que está en tu corazón, el que vive en ti. Y quiero hacer una invitación rápida. Hay alguno de ustedes que está aquí esta noche y no le has entregado tu vida a Jesús y quieres ser salvo y quieres que Él te limpie y te perdone todos tus pecados. Entrégale tu vida a Jesús. Como pastor, haz una oración llamándolo a entrar. Una oración corta que yo te voy a guiar. Si haces esta oración, Él va a venir a tu corazón, va a venir a tu vida, te va a perdonar, te va a salvar y te va a dar la vida eterna que tú necesitas. Así es que si esa es tu situación y tu caso, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero yo escuché que tú eres el Salvador del mundo y que viniste a salvarme. Derramaste tu sangre para perdonar todos mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y ahora yo sé que a partir de hoy tengo vida eterna y no vendré a la muerte por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por ser mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Alguno de ustedes hizo esta oración? Dale un aplauso fuerte. ¿Alguno de ustedes hizo esta oración? Señálame levantando tu mano derecha, así como lo estoy haciendo. Dime: pastor, yo hice esa oración. Yo acabo de recibir a Jesucristo en mi corazón y quiero declararlo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esta oración, no salgas de aquí sin declarar a Jesucristo como tu Dios y tu Salvador. Todos los que me ven por internet, si alguno de ustedes hizo esta oración, vamos a darle gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos aquellos que han hecho esta decisión, y en el nombre de Jesús los declaramos hijos e hijas de Dios por toda la eternidad. Jesús ahora vive en sus corazones. Él es su Dios, su Señor y Salvador. Y todos decimos amén. Concluimos. Afirma el mensaje en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias porque hoy me doy cuenta que tú eres, Señor Jesús, el Dios de la historia de la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hoy me doy cuenta y he aprendido que tú eres Dios, que fuiste profetizado, se cumplió tu profecía hasta tu muerte y resurrección. Y sé que estás sentado en el cielo, esperando el tiempo del control completo de todo el universo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Que tengan una preciosa noche. Y todos decimos amén.